Bueno, el día de hoy vamos a hablar del manejo perioperatorio del adenoma de hipófisis. Lucas Pasaya, pues soy residente de neurocirugía. Esta presentación se hace con la asesoría de la doctora Claudia Gómez, en neurocirujana de base de cráneo. Y pues el enfoque que le vamos a dar el día de hoy es un enfoque más hacia la parte del manejo endocrinológico. Le digo que es un manejo que muchas veces nosotros como neurocirujanos nos alejamos de él y que es muy importante en este tipo de pacientes. Así que es bueno tener presente siempre, aunque usualmente tengamos otros apoyos como endocrinología, estar también presentes de las alteraciones endocrinas que pueden tener estos pacientes. La tabla de contenido, pues básicamente empezamos con una pequeña introducción sobre los adenomas. Vamos a iniciar lo que sería la evaluación preoperatoria de los puntos de vista endocrino, radiológico, oftalmológico, un pequeño apartado sobre las opciones de manejo, las indicaciones quirúrgicas y ya lo que sería el manejo transoperatorio y posoperatorio con sus complicaciones, incluyendo las endocrinas, los trastornos del sodio y finalmente la valoración radiológica y neumológica postquirúrgica. Entonces, pues, como introducción, tenemos que los adenomas vienen a ser las segundas neoplasias intracraneales primarias en adultos, tienen una prevalencia de 8 a 100 casos por 100.000 y una incidencia de cada 4 casos por 100.000. El diagnóstico generalmente se va a realizar ya sea por la clínica hormonal, por hiperfunción o hipofunción, o por los efectos de masa, y cada vez es más frecuente que se diagnostique por hallazgos incidentales debido a la mayor toma de imágenes de resonancia por otras causas. Podemos clasificar los adenomas entonces ya sea por su tamaño, como microadenomas menores de 1 centímetro, macroadenomas mayores de 1 centímetro, y también algunos clasifican como adenomas gigantes cuando son mayores de 4 centímetros. Pero más importante que esta clasificación quizás es la de funcionantes y no funcionantes, que nos va a dar una luz sobre el manejo que van a requerir. La OMS en 2017, la clasificación de tumores endocrinos, hizo una actualización y los clasifica en 8 subtipos, como gonadotropo silencioso, corticotropo, somatotrofo, tirotrofo, lactotrofo, plurihormonal, PIT1, de células nulas y no funcionantes doble y triple. En cuanto, pues, esta no es la clasificación de la OMS, pero nos da una idea de la prevalencia de los adenomas funcionantes y no funcionantes. Sabemos que los funcionantes, el lactotrofo, seguido del somatotrofo con producción de GH, y los no funcionantes van a ser menos prevalentes. Sin embargo, esta prevalencia ha ido cambiando en el tiempo y ya en algunas series se consideran los no funcionantes más prevalentes incluso que los funcionantes. Ya entrando específicamente a los adenomas no funcionantes, vemos pues que estos se caracterizan entonces porque no presentan un incremento en las hormonas hipofisiarias, van a tener una prevalencia de 7,41 casos sobre 100.000 y una incidencia entre 0,6 y 2,2 casos. Su clínica entonces se va ya sea por la hipofunción o por los efectos compresivos, generalmente sobre el sistema del quiero óptico, el sistema visual. Entonces, ya entrando en la evaluación endocrina preoperatoria, vamos a ver que, de acuerdo pues, a las guías clínicas, todos los pacientes con macroadenomas y microadenomas hipofisiarios que sean mayores de 6 a 9 milímetros, así tengan unos síntomas, deben someterse a una evaluación de endocrina para determinar si tienen hipersecreción o hiposecreción hormonal. La prevalencia de hipopituitarismo en los pacientes con adenomas no funcionantes va a oscilar, según los estudios, entre el 37 y el 85%, siendo más prevalente el déficit de GH, que se reporta entre el 61 y 100% de los casos, seguido del déficit de LH-FSH entre el 36 y el 96%, por último, menos prevalente el de TSH y el ACTH. Sin embargo, cuando vamos a hacer la evaluación endocrina preoperatoria, digamos que los más importantes van a ser precisamente estos que son menos prevalentes, debido a que son los que posiblemente nos podrían llevar a unas complicaciones en el perioperatorio. Así que lo primero que debemos valorar en estos pacientes siempre es descartar que tengamos una insuficiencia suprarrenal central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente se les debe hacer un cortisol sérico en la mañana y tomamos en cuenta como niveles mayores de 15 como normales y menores de 3 como una insuficiencia suprarrenal. Ahora bien, ese rango gris entre 3 y 15, pues se pueden hacer test dinámicos y iniciaríamos el reemplazo de glucocorticoides en el caso de que se confirme insuficiencia adrenal. En cuanto al eje de la tiroides, en la TSH, vamos a ver que el hipotiroidismo central se va a valorar entonces con la TSH y la T4 libre. Sin embargo, el seguimiento solo se va a hacer con T4 libre.
El manejo, en caso de que encontrarse alterados de eje, va a ser en el preoperatorio con levotiroxina hasta lograr unos límites de T4 libre en el rango superior. Siguiendo con la valoración, pusimos con valorar el hipogonadismo con una T sérica en hombres, en estradiol en mujeres y en ambos LH y FSH. Sin embargo, pues lo podemos valorar para saber cuál es el estado prequirúrgico, pero no está indicado o no es necesario iniciar el retraso hormonal preoperatorio. Y de igual manera, la GH también se puede valorar en los pacientes con sospecha de alteración con una prueba de distribución de la GH. Del mismo modo, el estudio y el reemplazo hormonal realmente no es indicado en los pacientes preoperatoriamente. Básicamente, como vimos, lo principal en esos pacientes con la evaluación preoperatoria va a ser descartar los déficits de ACTH y de TSH, que son los que nos pueden generar con mayor probabilidad complicaciones posoperatorias endocrinológicas. Tanto pues al resto del eje, vamos a ver que la diabetes insípida, ya hablando del hipófisis posterior, es un hallazgo raro en los adenomas no funcionantes. Se deben considerar otro tipo de tumores en el caso de que se presentara diabetes insípida y también valorar la prolactina. Sabemos que los adenomas no funcionantes se puede presentar con hiprolactinemia entre el 25 y el 65% de los casos, asociados básicamente a compresión del tallo por el efecto de masa. Este estudio del Endocrinology nos mostraba básicamente en el 2010 cómo los adenomas funcionantes vamos a encontrar una prolactina sérica por encima de 250 y los no funcionantes suelen tener una prolactina sérica por debajo de 100, habiendo un rango gris entre 100 y 200 que básicamente ya queda al criterio clínico. Algunos recomiendan decir que el porcentaje de la posibilidad de que sea un prolactinoma es dividir este valor en 2 y nos da el porcentaje. Otros simplemente pues dicen que ese es el criterio clínico y con eso determinar el manejo, debido a que es muy importante distinguir entre un prolactinoma y un adenoma no funcionante, como veremos, porque nos va a determinar ya sea manejo médico o manejo quirúrgico en la mayoría de los casos. En cuanto a la evaluación radiológica, vemos que la resonancia magnética nuclear con contraste es el gold estándar para la evaluación morfológica de los adenomas hipoficiarios. Estos suelen aparecer hipointensos o isointensos en las secuencias de T1. Para la administración de contraste, los adenomas presentan un realce tardío, apareciendo hipointensos en relación con la hipófisis, que presenta un realce más temprano y más intenso. Hallazgos anormales e imagenológicos nos deben hacer sospechar otro tipo de lesiones, en especial metástasis. En cuanto a la evaluación radiológica, también es muy importante para la clasificación de los adenomas con clasificación de NOSPE, que es una clasificación que nos va a permitir saber el grado de extensión del adenoma paraceliar. Para la realización de esta, lo que vamos a hacer es trazar 3 líneas entre la carótida interna supraclinoidea y la carótida interna intracavernosa. Básicamente se hace una línea tangente medial, una intercarotidia y una lateral tangente. Trazadas estas líneas, miramos pues, en el corte coronal cuál es la invasión o hasta dónde llega el adenoma, siendo grado 0 un adenoma que no se extiende paracelarmente, y el grado 4 al que tiene recorrimiento total de la arteria carótida intracavernosa. La extensión del adenoma se considera entonces un factor pronóstico negativo para el resultado quirúrgico, y ese sistema es uno de los más utilizados para determinar entonces la probabilidad de invasión del seno cavernoso, y es importante para la planificación quirúrgica, así como para la predicción de posibles tumores residuales tras la resección. Así que es muy útil y que la debemos aplicar en todos los pacientes que tengamos o que estemos pensando llevar a cirugía por un adenoma de hipófisis. En cuanto a la evaluación oftalmológica, se requiere de una evaluación neurooftalmológica completa que incluya el campo visual y la agudeza visual en caso de molestias visuales, y en caso de que tengamos un tumor que colinde con el quiasma óptico. El tracto óptico en la resonancia magnética se debe realizar una evaluación oftalmológica y juzgar el impacto pues, que puede tener la cirugía sobre esta anomalía. Como veremos más adelante, muchos pacientes presentan algún grado de recuperación de sus déficits visuales después de la resección. Recordar pues que la distribución de las radiaciones ópticas y de la organización de las fibras del nervio óptico, que van a hacer que en la parte inferior y medial del quiasma vamos a encontrar las fibras que corresponderían al campo visual superolateral,
y es lo que nos va a generar la característica típica de estos adenomas de una hemianopsia heteromínima bitemporal, inicialmente superior y después a ambos lados. En cuanto a las opciones de tratamiento para los adenomas no funcionantes, podemos incluir desde la vigilancia activa al tratamiento quirúrgico y la radioterapia. En los pacientes con discapacidad visual y otros signos de síntomas relacionados con compresión, usualmente vamos a llevar a manejo quirúrgico. La radioterapia primaria se considera solo en casos en que la cirugía esté contraindicada o en pacientes que tengan comorbilidades graves que resulten inoperables. En este algoritmo podemos ver como un resumen de lo que serían las indicaciones quirúrgicas en el adenoma no funcionante. Básicamente, si tenemos un microadenoma, en general esos pacientes no se llevan a cirugía. Lo que podemos hacer es un seguimiento a los 6 a 12 meses, tanto de imagenología como funcional, como endocrinológico, para mirar el comportamiento del tumor y mirar si tiene un grado de crecimiento. Si no presenta crecimiento, podemos incluso alargar estos periodos y continuar básicamente el seguimiento imagenológico y endocrino. Si llega a presentar defectos visuales, ya consideraríamos entonces la realización de una cirugía de hipófisis. En cuanto al macroadenoma, las indicaciones básicamente pues, más fuertes, aunque no son absolutas, podrían ser la compresión del quiasma óptico que genera defectos visuales o la apoplejía. En cuanto a la disfunción pituitaria y el dolor de cabeza, digamos que son indicaciones que están descritas pero que son relativas, debido a que la disfunción pituitaria puede incluso empeorar después de la cirugía y tampoco hay garantía de que el paciente que su queja principal sea dolor de cabeza, vaya a mejorar después del procedimiento. Así que quedarían esas como indicaciones relativas. En caso de presentarlas, se llevaría a cirugía. En caso de que no las tenga, podemos continuar una vigilancia individualizada, dependiendo pues de la cercanía del tumor, por ejemplo, con el quiasma óptico, y valorar así los defectos visuales, el crecimiento tumoral de igual manera y determinar con esto si requiere o no una intervención más adelante. Ya entrando al cuidado, pues ya en el transoperatorio, en el eje adrenal, recordemos que los pacientes que tengan una insuficiencia suprarrenal confirmada deben recibir un tratamiento adecuado con terapia de reemplazo de glucocorticoides, se deben administrar unas dosis de estrés en el periodo perioperatorio y la terapia en ocasiones también está indicada en pacientes que tienen una función normal, debido a que se considera por algunos expertos que esto puede generar una insuficiencia suprarrenal postoperatoria y lo hacen de una manera profiláctica. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que el uso de esteroides en el perioperatorio no es inocuo y puede llevar a complicaciones infecciosas, también alteraciones de la glicemia, y nos puede incluso confundir con diabetes, un cuadro de diabetes insípida en el postoperatorio. Así que debemos tomar contacto la decisión de si iniciar o no los glucocorticoides en los pacientes que no tengan tal una insuficiencia suprarrenal confirmada. En el caso de que se inicien, suspender la terapia con glucocorticoides a las 48 o 72 horas después de la cirugía. Algunos hablan de suspenderla de manera inmediata, otros hablan de un desmonte gradual de esteroides. Sin embargo, pues la evidencia solo se basa en reporte de casos, en series de casos, y no hay pues una evidencia fuerte sobre ninguna de las dos recomendaciones, así que ya quedaría a criterio de cada institución y pues la experiencia de estos. En cuanto al eje tiroideo, el manejo transoperatorio, vamos a ver que el hipotiroidismo central manifiesto preoperatorio debe recibir una terapia de reemplazo de tiroxina antes de la cirugía. Como dijimos, es importante que estos pacientes que tienen hipotiroidismo central les hagamos un seguimiento con una T4 libre y continuar la terapia hasta que estos niveles de T4 libre estén en el límite superior. Los pacientes con hipotiroidismo severo van a tener mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, así que es importante esperar a optimizar este eje antes de llevarlo a cirugía. Ya en cuanto al manejo postoperatorio, básicamente vemos que hay en este momento pues unas complicaciones que se pueden dar ya después de la resección. Generalmente el hipopituitarismo es la principal de esas, que puede ser parcial o total. Y también podemos encontrar trastornos del metabolismo del agua y sodio, en especial diabetes insípida, síndrome de secreción inadecuada del ADH, cerebro perdedor de sal, la respuesta trifásica, y vamos a hablar un poco también del síndrome de desmielinización osmótica. Vemos que el hipopituitarismo se va a presentar en el 5 a 25% de los pacientes que son llevados a una cirugía de hipófisis. Hay factores de riesgo que se asocian con mayor incidencia de este hipopituitarismo, en especial el tamaño y la consistencia del tumor, la naturaleza del adenoma, la recurrencia y la experiencia del grupo quirúrgico. Recordar que también los craneofaringiomas pueden estar más asociados a estos trastornos endocrinos
y también los del sodio, que los adenomas de hipófisis no funcionantes. En cuanto a la frecuencia o en cuándo debemos hacer la evaluación endocrina, pues se debería hacer una evaluación endocrina en el postoperatorio inmediato, y a los pacientes que no presentan alteración o ninguna complicación, de todas formas hacer una evaluación endocrina 4 a 6 semanas, debido a que pueden en ese momento presentarse las hipofunciones más adelante del postoperatorio. Pero valorar las insuficiencias prequirúrgicas también es importante, o sea, los pacientes que ya teníamos una insuficiencia conocida, volver a valorar los ejes, debido a que en ocasiones presentan mejoría de la función y recuperan la función hormonal. Este estudio llevado a cabo por Yangar y compañía mostró pues que el eje que más se recupera usualmente es el gonadal en las mujeres, y el que menos posibilidad de recuperación tiene va a ser el eje de la GH en general. Vemos entonces pues, en los pacientes con insuficiencia adrenal específicamente que vamos a tener cuando tengamos un déficit central, el déficit que más se presenta después de la cirugía. Vamos a hacer un test de cortisol que debe ser en el primer día posoperatorio, y vamos a tomar niveles mayores de 15 como niveles normales. Menos de 15 hay una zona gris entre 3 y 15, y menores de 3 ya consideraríamos una insuficiencia adrenal manifiesta. En caso de que tengamos niveles menores de 15, la recomendación es iniciar pues ya manejos con glucocorticoides, hacer un seguimiento ambulatorio a la semana y nuevamente medir esos niveles para determinar si continuamos o no los esteroides. También se debe hacer se puede hacer un test de estimulación de la ACTH, pero se debe esperar al menos 6 semanas a que la suprarrenal haga atrofia en caso de que realmente haya un hipocortisolismo de origen central. Bueno, aquí pues vemos un resumen del manejo de la insuficiencia adrenal. Básicamente el tratamiento va a ser con hidrocortisona, 10 a 12 miligramos día, puede ser dividido en 2 a 3 dosis, y vamos a hacer una monitoría estricta del corporal, de la presión arterial. Recordar siempre hacer esta reposición adrenal antes de iniciar el manejo con levotiroxina en el caso de que también tengamos un hipotiroidismo central, y también excluir la insuficiencia adrenal antes de iniciar el reemplazo hormonal, debido a que esto puede bloquear la conversión de cortisona a cortisol y desencadenar una crisis adrenal también. El tratar una insuficiencia adrenal puede también desenmascarar una diabetes insípida central, y debemos instruir, por eso estar muy sensibles ante el reconocimiento de una crisis adrenal, debido a que esta es posiblemente la complicación más grave en el posoperatorio de los pacientes con adenoma de hipófisis, y la que posiblemente la podría llevar a la muerte. Así que digamos que este es el eje primordial, el que debemos estar más atentos y el que debemos valorar con prontitud en el posoperatorio para ver unas complicaciones mayores en los pacientes. Valorando ya unos casos especiales, vemos que en el paciente en el que ya tuviéramos el diagnóstico de la insuficiencia adrenal prequirúrgico, como mencionamos anteriormente, debemos en este caso administrar unas dosis de estrés de 50 a 100 miligramos de hidrocortisona parenterales en el preoperatorio inmediato, y después de la cirugía repetir esta dosis. Luego vamos desatándola gradualmente de 48 a 72 horas. Recordar pues que la posibilidad de recuperación de este eje va a ser muy baja en el postoperatorio, digamos que es el eje que menos posibilidad de recuperación tiene, y es probable entonces que el paciente que ya tenía una insuficiencia adrenal en el prequirúrgico vaya a requerir reemplazo con glucocorticoides de por vida. En cuanto a los pacientes que tengan enfermedad de Cushing, también es muy importante tener esto en cuenta, y que puede sonar paradójico, debido a que a estos pacientes, al igual que los que tenían insuficiencia adrenal, también debemos darle unas dosis de estrés de glucocorticoides. ¿Por qué? Porque la cirugía de la enfermedad de Cushing, pues realmente el éxito de la cirugía es precisamente, o muchas veces lo que hace es llevarlo a una insuficiencia adrenal, ya debido que pues hace la resección de la sobreproducción de glucocorticoides. Generalmente se inicia entonces una dosis de estrés, se hace el mismo destete, 48 a 72 horas, y se debe seguir valorando. Recordar pues que una insuficiencia adrenal, generalmente esta insuficiencia adrenal postquirúrgica va a durar año y medio, así que debemos estar haciendo un seguimiento endocrino gradual para determinar cuándo puede recuperar algún grado de función y retirar los esteroides en estos pacientes. En cuanto
cuanto al hipotiroidismo central, el diagnóstico lo vamos a hacer, como he mencionado, con la medición de la TSH y la T4 libre. El seguimiento va a ser solo con T4 libre. Vamos a ver pues, que este hipotiroidismo se presenta en un 18-43% de los pacientes en el prequirúrgico y se evidencia desde el 16 a 57% de los pacientes en el posoperatorio. Debemos descartar siempre una deficiencia de la ACTH y también titular las dosis de T4 libre hasta el rango superior, como lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al hipogonadismo central, vemos que se encuentra en la mitad de los pacientes con adenoma antes de la cirugía, y la cirugía va a restaurar los niveles totales séricos normales a alrededor del 71% de los casos. El diagnóstico pues, se va a hacer entre la presencia de testosterona baja en hombres con concentraciones bajas de gonadotropina en 2 ocasiones como confirmatorio. Ante la duda, debemos realizar una prueba confirmatoria con una globulina fijadora de hormonas sexuales y testosterona libre. En las mujeres premenopáusicas se va a evidenciar pues, clínicamente con irregularidades del ciclo menstrual, amenorrea y alteración de la evolución y la infertilidad, y debemos realizar el diagnóstico con los niveles de estrés. Vamos a ver entonces, muy importante siempre excluir una hiperprolactinemia, debido a que esto puede ser una causa de hipogonadismo central, y en las mujeres premenopáusicas sin alteraciones de la menstruación pues se considerarían normales. Hacemos entonces un tamizaje con una LH y una FSH, una testosterona total en hombres y una estradiol en mujeres, y hacemos la confirmación con una segunda prueba, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres podemos usar en premenopáusicas son 3 de medroxiprogesterona para confirmar este déficit de estradiol. En cuanto al tratamiento, en hombres, cuando el paciente no está interesado en la fertilidad, vamos a usar testosterona, y en las mujeres el estradiol. En el caso de que se esté interesado en fertilidad, podemos usar las gonadotropinas. Recordar pues que la ruta oral va a disminuir la sensibilidad periférica de la GH y, si es posible, en las mujeres dar la presentación de estrógenos transdérmica. En cuanto al eje somatotrópico, la deficiencia de GH se va a describir en el 79% de los pacientes con adenomas no funcionantes. Recordar que estos, para su valoración, van a requerir tanto una medición de la IGF-1 como un test de provocación, debido a que la IGF-1 puede estar normal hasta en un tercio de los pacientes con un déficit de la GH. Recordar que es importante reemplazar todas las otras deficiencias hormonales antes de realizar esas pruebas de provocación y esperar al menos 6 a 12 meses preparatorio para iniciar el manejo. El rol estándar para el diagnóstico va a ser el test de tolerancia a la insulina. Y vamos a iniciar una dosis de reemplazo bajas, siempre de 0.15 a 0.3 en adultos. Básicamente, pues aquí resumiendo, vamos a hacer entonces un screening con la IGF-1 y luego podemos hacer una confirmación, ya sea con test de estimulación arginina, el test de tolerancia a la insulina o el test de estimulación con glucagón. Cualquiera de estos está bien para confirmar, y vamos a iniciar hacer el manejo con hormona de crecimiento a dosis bajas de 0.25 a 0.55 en niños y 0.1 a 1 en adultos, y recordar siempre excluir primero una insuficiencia adrenal antes de iniciar el reemplazo pues, con hormona de crecimiento, y que la hormona de crecimiento nos puede desenmascarar un hipotiroidismo central o llevarnos a que requiramos aumento de las dosis de levotiroxina. Así que siempre hacer un seguimiento también del perfil tiroideo, aunque inicialmente estuviera en rangos normales, después de este inicio de hormona de crecimiento puede alterarse nuevamente. También recordar a los pacientes que tengan una enfermedad de Cushing puede generar también un déficit de hormona de crecimiento per se. Entrando ya en la evaluación del metabolismo del agua y el sodio, en este esquema básicamente tenemos como los cambios osmóticos y cambios de la presión sanguínea nos van a llevar a un estímulo de los monoreceptores y vasoreceptores que van a estimular pues, las células magnocelulares en el hipotálamo, los cuales va a producir una liberación de ADH que se reserva, pues como sabemos, en la parte posterior de la hipófisis y que se va a liberar para generar una vasoconstricción o la reabsorción renal de agua y mejorar así esta hipotensión sistémica. ¿Qué alteraciones podemos encontrar entonces en este eje? Básicamente vamos a encontrar diabetes insípida, el síndrome de secreción inadecuada de LDH, también podemos encontrar alteraciones con cerebro perdedor de sal, y es lo que vamos a valorar a continuación. Entonces, empecemos con la diabetes insípida central. La diabetes insípida central puede ser transitoria o permanente. El parcial y completa es la complicación más frecuente
tras la cirugía hipoficiaria se reporta en 10 a 30% de los casos. Recordar que es más frecuente en los craniofaringiomas y en los quistes de la bolsa de Rathke que en los adenomas, y sin embargo es persistente en muy pocos casos, solo el 2 a 7%. ¿Qué riesgos tenemos para que esta diabetes insípida sea permanente? Generalmente pacientes jóvenes, que sean las masas grandes, hombres, que tengan fístula en el posoperatorio o que tuvieran un diagnóstico preoperatorio de diabetes insípida. Y como dijimos, también los craniofaringiomas y los quistes de la boca de Rathke van a estar asociados tanto a mayor frecuencia de presentación como a mayor posibilidad de que sea permanente el compromiso de la diabetes insípida. La vamos a diagnosticar entonces con una diuresis mayor de 3 litros en 24 horas y una osmolaridad menor de 300 milosmoles en presencia de un sodio sérico alto normal. La hiperosmolaridad sérica con hipernatremia es muy sugestiva de diabetes insípida, pero puede estar ausente si tenemos un paciente que es consciente y que tiene libre acceso a agua. Otras causas de poliuria siempre deben descartarse en estos pacientes, como la administración de líquidos intraperitoria. También recordar que la hiperglicemia puede causar esta poliuria y puede ser empeorada por los glucocorticoides que a veces usamos en el posoperatorio, y también en los pacientes con acromegalia y los niveles de GH en el posoperatorio nos puede generar una poliuria. El manejo básicamente va a ser con vasopresina como tratamiento en el posoperatorio inmediato. Se debe preferir esta sobre la desmopresina debido a que tiene una vida media más corta, y la vamos a dar en dosis de 10 unidades cada 12 o cada 8 horas. Evitar la desmopresina por su vida media larga en el periodo inicial, aunque nosotros vemos que muchas veces, tal vez por disponibilidad, es lo que se usa en las instituciones. Y recordar que en un paciente consciente y estable podemos tomar como medio inicial el consumo de agua libre para el manejo de estos pacientes. Cuanto al síndrome transitorio de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o SIADH, vemos que este se va a presentar más tardíamente, generalmente 3 a 7 días posteriores a la intervención. Va a tener una incidencia entre el 4 y 20%, y generalmente se produce por la manipulación heterogénica de la glándula pituitaria que lleva a la liberación pues, de la ADH. Infrecuentemente puede resultar en hiponatremia grave y puede ser potencialmente no mortal, aunque esto es más raro que en otros síndromes. El tratamiento básicamente va a ser con la restricción hídrica, y reservamos la administración de solución salina hipertónica solo cuando tenemos una hiponatremia sintomática con déficit neurológico asociado con un sodio que esté menor de 125. Y también podemos usar en estos casos los antagonistas de los receptores de la vasopresina. Entonces aquí pues un paralelo entre esas dos presentaciones. Básicamente el SIH se va a presentar entonces con hiponatremia, van a ser pacientes euvolémicos, hipotónicos con un sodio sérico disminuido, con un volumen urinario bajo y una osmolaridad urinaria relativamente alta. Entonces que la diabetes insípida se va a presentar con poliuria en un paciente que va a estar también euvolémico, hipertónico con una osmolaridad mayor de 310, con un aumento del sodio sérico y un aumento del volumen urinario con una osmolaridad urinaria relativamente baja, menor a 2 miliosmoles. Recordar también la respuesta trifásica. A veces hablamos de esto en los pacientes en cirugía de hipófisis. Sin embargo, esto es en realidad un hallazgo bastante raro. Solo se da en 3 a 6% de los pacientes, pues la respuesta completa. Básicamente, pues esto nos explica la fisiopatología de los trastornos del agua y del sodio que vamos a ver en el posoperatorio. Inicialmente va a haber una lesión de las vías descendentes, hipotálamo hipófisis, lo que nos va a generar una disminución en la liberación de ADH, y es lo que genera esta diabetes insípida inicial que se presenta a las 24 a 48 horas después de la cirugía. Posteriormente se hace una generación de estos axones y se genera una liberación de las reservas que hay en la hipófisis de la ADH, lo que nos genera este síndrome de SIADH transitorio, que va a durar de 2 a 5 días y que se va a presentar en el 5º o 8º día del posoperatorio. Y si este daño persiste, lo que se genera ya es una depleción de estas reservas, y es lo que nos genera la diabetes insípida permanente. Como vemos, pues esto es bastante raro que ocurra en sus 3 fases, pero es lo que nos explica el comportamiento de los trastornos del sodio en la cirugía de hipófisis. Aquí pues en resumen, esto es básicamente lo que vimos
Pero ya entrando en las fases, básicamente la fase 1 va a ser el manejo de la diabetes insípida inicial. Como dijimos, preferimos en este caso la vasopresina sobre la desmopresina. En la fase 2 vamos a hacer el manejo de la SIADH, especialmente con la restricción de líquidos y en el caso de que tengan hiponatremia severa con la solución salina hipertónica. Y en la fase 3 ya podemos usar desmopresina, que tiene una vía media más larga, y vamos a titular las dosis, de acuerdo al mecanismo de la sed está conservando el paciente, para tratar de que tenga pues una vida confortable y que no esté interrumpida hasta por su diabetes insípida, básicamente. En cuanto al cerebro perdedor de sal, recordar que es una complicación que es muy rara realmente en el posoperatorio de la cirugía de hipófisis. Generalmente está asociada a otras patologías como hemorragia suprarrenal, trauma craneoencefálico. Se va a producir por una natriuresis excesiva, genera una hipovolemia, y está mediada pues, por los péptidos natriuréticos cerebrales. El tratamiento básicamente va a ser la administración de líquidos hipertónicos y debemos hacer un diagnóstico diferencial entre la SADH y el cerebro perdedor de sal. Básicamente pues es difícil porque ambos son hiponatremias, pero vamos a ver otras variables como el peso, la osmolaridad, que va a estar disminuida en la SIADH y aumentado normal en el cerebro perdedor de sal, en los niveles de proteína sérica, que van a estar altos en el cerebro perdedor de sal y pueden estar normales en el SIADH, y un hematocrito que va a estar normal en el SIADH y bajo en el cerebro perdedor de sal, nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Y más que esto, para recordar que en el contexto de una cirugía de hipófisis va a ser mucho más probable que sea entre una hiponatremia nos estemos encontrando ante un síndrome de acción inadecuada de la ADH que un cerebro perdedor de sal. Un apartado para hablar del síndrome de desmineralización osmótica. No es como tal una complicación directa de la cirugía de hipófisis, pero sí es una complicación del manejo de los trastornos del sodio. Así que tenemos que tenerla presente también cuando tengamos estas hiponatremias. Por su corrección, básicamente se considera el síndrome de desmineralización osmótica como un daño a la vaina de la mielina de las células cerebrales, y vamos a tener presentaciones ya sea una mielinolisis pontina central, una extrapontina o una mixta. La más frecuente en la mayoría de series es la mielinitis pontina central con un 50%, la extrapontina 10% y la mixta hasta el 40% de los casos. ¿En quién se va a presentar con mayor probabilidad este síndrome de desmineralización osmótica? Digamos que los cambios osmolares rápidos, especialmente la corrección de hiponatremia, va a ser la principal causa de desmineralización osmótica. Por eso tenemos que tener en cuenta o tener presente en estos pacientes que presentan la SIADH, que muchas veces vemos como el manejo, como vimos, no debe ser inicialmente con la solución salina hipertónica, sino que debe ser con restricción hídrica, pero vemos que con cierta frecuencia en la práctica diaria se les inicia solución salina hipertónica y unas correcciones muy rápidas de esta hiponatremia. Consideramos que no se debe corregir más de 10.000 equivalentes en 24 horas, nos pueden llegar a este síndrome de desmineralización osmótica. Así que básicamente tener en cuenta principalmente en estos pacientes. Sin embargo, recordar que no solo la corrección de la hiponatremia nos puede llevar a este síndrome, y también incluso la corrección de una hipernatremia o otras alteraciones de la osmolaridad también nos pueden llevar al síndrome de desmineralización osmótica. Así que tener muy cuidadosos con todos estos trastornos electrolíticos en los pacientes. Vemos que están en mayor riesgo los pacientes alcohólicos con trasplante hepático y desnutridos, y que también se va a asociar, como dijimos, a otros trastornos electrolíticos como hipofosfatemia, hipopotasemia y alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal, pacientes en diálisis. Hiperemesis, la anorexia nerviosa, la enfermedad de Gleason, las quemaduras también nos pueden ser desencadenantes de este síndrome de desmineralización. Básicamente la fisiopatología va a ser un daño de la barrera hematoencefálica, tener una exposición de las células gliales a las citoquinas y complemento, generar un daño axonal con depresión de ATP, inyección de apoptosis y la desmineralización. Va a tener clínicamente un curso bifásico que puede ir desde convulsiones, encefalopatía inicialmente, después una disartria, hasta disfunción oculomotora y grados variables de compromisos motores, llevando incluso a un síndrome de enclaustramiento, en raros casos un coma que se ve menos del 15%. Sin embargo, ya es más común contra pacientes asintomáticos. Esto se ve más en las presentaciones extrapontinas, aunque también puede verse en presentaciones pontinas y en las que tienen ambos.
¿Cómo lo vamos a ver? Básicamente necesitamos una imagen de resonancia en donde se va a ver ligera, moderadamente hipointenso en T1 con hiperintensidades en T2 que respetan la periferia y los tractos corticoespinal. Vemos que se va a ver hiperintenso en el FLAIR, hiperintenso en secuencias de DW y con una baja señal en AS. Usualmente no realzan contraste, aunque lo podrían hacer hasta en un 40% de los casos. Es importante que recordemos que el síndrome de inhibición neumática muchas veces pensamos en esa mimesis pontina y consideramos que el paciente pues, básicamente está desahuciado, pero lo que nos muestran los estudios, este es un estudio retrospectivo que se hizo en 2014, en donde miraban la prevalencia, los casos que tenían de síndrome de desmielinización y las posibilidades de recuperación a largo plazo. Veían que desde el 91 en adelante hay una tasa significativa de recuperación o de casos en que quedan con a cierto grado de invalidez, pero no todos llegan a la muerte, así que ya debemos considerar que no es una patología ominosa para el paciente, sino que tiene cierto grado importante de recuperación. Continuando con la valoración del postoperatorio, vamos a la valoración radiológica. Vemos que pues, el estudio inicial de controversia en si se debe hacer un estudio temprano o tardío. Usualmente se realiza de 3 a 6 meses después de la cirugía, ya que pues, un estudio temprano se podrían ver cambios postoperatorios que no nos enmascararían o tendrían una adecuada lectura sobre la residuidad del tumor. Se debe individualizar el seguimiento según pues, el tamaño y la distancia que tenga el cherma óptico para saber cada cuánto vamos a controlar estos estudios, y el estudio indicado siempre va a ser la resonancia magnética. En cuanto a la valoración oftalmológica, vemos que los defectos visuales generalmente mejoran después del tratamiento quirúrgico de los adenomas no funcionantes, especialmente durante el primer año del postoperatorio, y se ha sugerido que el examen visual debe realizarse 3 meses después de la cirugía y luego cada 4 a 6 meses hasta que la función se estabilice. En este estudio, lo que querían ver era el grado de recuperación. Vieron que el grado de recuperación era mayor cuando los déficits visuales prequirúrgicos era solamente un déficit visual inespecífico o cuando eran déficits visuales de campos visuales hasta en un 80% de mejoría, mientras que cuando el déficit era ya en la agudeza visual, el grado de recuperación era menor, llegando solo hasta el 67% y un deterioro del 4.5% en los pacientes del postoperatorio. Como conclusiones, pues recordar que el adenoma de hipófisis se asocia a comorbilidades que realmente deterioran el bienestar y reducción de la supervivencia por sus alteraciones endocrinas de hiperfunción. Este estudio, pues no vimos como tal ensayos prospectivos aleatorizados, digamos que la evidencia se limita a series de casos, a estudios retrospectivos. Sin embargo, pues lo que se puede decir hasta ahora es que el tratamiento debe ser realizado generalmente por un grupo experto. Se recomienda que sea un neurocirujano con experiencia en la adenoma hipófisis, que esto reduce el grado de complicaciones postoperatorias, y el abordaje ideal en el momento es el transfenoidal en el caso de que sea posible realizarlo. Y siempre tener un enfoque multidisciplinario, como vemos, al menos un apoyo de endocrinología y oftalmología para la valoración pre- y postoperatoria de ese paciente, siempre van a ser muy importantes. Esto era lo que tenía para el día de hoy. ¿Algún comentario de los profesores? Listo, profe. Pues en cuanto a la dilución de prolactina, básicamente como vimos hay un rango gris entre 100 y 200. A veces lo que se considera es que puede estar aglutinada esta prolactina y con las diluciones vamos a ver como un valor real de la prolactina, y esto nos permite como salir de esa zona gris en algunos casos
en los que vamos a ver después de las diluciones un valor aumentado de esto. En cuanto, la otra pregunta era la diferencia entre la desmopresina y la vasopresina. Como dijimos, básicamente la principal diferencia va a ser su vida media, y esto es lo que nos va a determinar que la vasopresina tiene una vida media más corta, la que vamos a usar en los pacientes en el postoperatorio inmediato, en donde lo que buscamos es, como vimos, esa fase 1 de la gastroparesis trifásica, que es un periodo corto de 24 a 48 horas, una diabetes insípida transitoria, manejarla. Y la desmopresina la vamos a reservar para los pacientes que llegan hasta la fase 3, que llegan hasta una diabetes insípida permanente, donde ya necesitamos una acción con una vida media mucho más larga. Básicamente esa sería la diferencia entre las dos. Entonces, ajá. Listo, listo. Digamos que algunos hablan de que si tiene 150, lo que hacemos entre 100 y 200, dividimos el valor en 2 y decimos que tiene un 75% de posibilidades en este caso de que corresponda a un prolactinoma. Menor de 100, si uno lo excluye casi que con 100% de posibilidades, pero digamos que esta es una zona gris, profesor. Realmente ya en la literatura no hay pues nada que nos diga con seguridad este sí, este no, sino que dice que se deja ya al criterio clínico, ya al criterio del grupo que lo vaya a intervenir, si considera o no que es un prolactinoma. Así creo que nos deberíamos apoyar más en endocrino. No sé si la profesora Claudia tiene algún apunte sobre esta zona gris. Buenos días para todos. Bueno, no, Lucas tiene pues como la respuesta muy clara con respecto a la pregunta de la prolactina. Nosotros ayer hablamos sobre eso, pues sí, tiene claro ese concepto. Básicamente hay unos valores de prolactina y es la correlación con la clínica lo que hace pensar que el paciente tenga un prolactinoma, ¿sí? Si vamos solamente a pensar en unos valores netos, sin hacer la correlación con la clínica, por decirlo así, la mayoría de los pacientes con prolactinomas realmente van a tener unos valores de prolactina mayor de 200. Otros libros dicen que mayores de 250, ¿sí? Las guías europeas dicen que mayores de 200. Entonces, un paciente que tenga una prolactina mayor de 200, absolutamente póngale la firma de que lo que tiene realmente es un prolactinoma, ¿sí? Lo otro, pues obviamente es la correlación con la clínica, pero si uno va a coger el valor neto, pacientes con prolactinas mayores de 200, ahí ya no hay duda, ¿sí? Ahora, lo otro con respecto a las diluciones son un paciente que tiene una clínica altamente sugestiva de que pues tiene un prolactinoma, o sea, galactorrea, disfunción sexual, etcétera, pero tiene, por ejemplo, unos valores de prolactina que no son tan convincentes, o sea, me refiero más o menos a 75, 100, que son más o menos los valores máximos que puede dar una compresión pues mecánica del tallo, que todos sabemos pues que es la dopamina ejerce un freno constante sobre la producción de prolactina. Entonces cuando mecánicamente se interrumpe ese flujo hipotalámico, o sea, desde el hipotálamo al tallo hipofisiario y a la hipófisis, a que llegue esa dopamina, entonces digamos, por decirlo así, los lactotropos se enloquecen y empiezan a liberar toda la dopamina, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga una clínica altamente sospechosa de que es un prolactinoma, pero que realmente no concuerden los valores, ahí es que hay que hacerle los test de dilución, sí. Y lo otro es que los valores de prolactina son directamente proporcionales a el tamaño tumoral en la imagen. Entonces, paciente con clínica de prolactina, unos valores, con clínica de prolactinoma, unos valores de prolactina que están, digamos, ahí muy borderline, me refiero más o menos entre 50 y 100, y un paciente que tiene un tamaño tumoral importante, esa es la principal indicación de hacer diluciones. Ahora yo aprovecho y echo pues como la cuñita para conceptualizar algo aquí, que es algo que se llama un
algo que se llama macroprolactinemia, ¿sí? Y eso es una condición clínica que es bastante frecuente y a veces no la tenemos en cuenta, y eso da cuenta aproximadamente del 30% de los pacientes con valores de prolactina altos. Entonces, son pacientes que pueden tener valores de prolactina que son convincentes, digamos desde el valor absoluto de que tienen un prolactinoma, o sea, pueden llegar a ser mayores de 200, pero el paciente no tiene absolutamente ninguna clínica de un prolactinoma. En esos pacientes, entonces, lo que pasa con las macroprolactinemias es que son como unos conglomerados inactivos de proteína y monoglobulinas en sangre, realmente de prolactina, sí, pero eso es una proteína biológicamente inactiva. Entonces, esos pacientes pasan a manejarse directamente como un adenoma no funcional, porque, por decirlo así, realmente es un prolactinoma, pero ya no se puede manejar como un prolactinoma porque esa proteína es biológicamente inactiva, ¿sí? No sé si quedó claro un poquito ese concepto. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o si entonces ya yo puedo hacer como alguna que otra anotación que tenía para el final de la charla. Bueno, básicamente pues Lucas pues abarcó como muy bien la idea de lo que queríamos expresar con la charla. Yo quiero dejar unas cosas claras y prácticas que nos sean útiles a la hora pues como de manejar estos pacientes y como de abrir el ojo de qué es lo realmente importante en el manejo perioperatorio del paciente con patología apoficial. Entonces, siempre tenemos que hacer un perfil hormonal completo, eso lo sabemos todos, ¿sí o no? Al momento del diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo realmente importante a la hora de llevar a un paciente a cirugía y que nos puede poner el freno o la alerta a que el procedimiento lo tenemos que aplazar? Realmente hay los dos protagonistas, son la T4 y el libre y el cortisol. Digamos que el cortisol, bueno, uno más o menos puede solucionar el problema relativamente a corto plazo, poniéndole las dosis de estrés de hidrocortisol, pues que Lucas aclaró muy bien pues como cuáles son las indicaciones de que al paciente se le pongan dosis de estrés. Listo, entonces eso por un lado queda chuleado, eso más o menos tiene solución rápida. Lo otro que sí es muy delicado y que creo que nosotros como neurocirujanos a veces somos temerarios hasta que nos pasa algún susto y ya vemos que eso no es jugando, es el perfil tiroideo, ¿sí? El problema grande del perfil tiroideo es que el paciente puede hacer un coma mixedematoso, puede hacer arritmias mortales en el transoperatorio, ¿sí? Puede hacer una cantidad de complicaciones metabólicas que son absolutamente prevenibles si el paciente tiene corregido el eje tiroideo antes de cirugía. Por eso un paciente que no tenga el eje tiroideo corregido antes de cirugía, lo tenemos que aplazar, ¿sí? Y llevarlo hasta que el paciente idealmente esté en rangos normales, pero idealmente hasta que esté en la mitad superior de ese rango de normalidad, ¿sí? Pero a veces pues lo llevamos solo con que entre en el rango, aunque no sería el panorama ideal. La única indicación en la que uno puede decir, paso por encima de lo que hay y no importa que el eje tiroideo esté bajito porque ya es una condición de vida que amenaza pues como pues que pone al paciente en riesgo de pérdida visual alta, es una apoplejía. Esa es la única indicación en la que usted, por decirlo así, digamos no ignora, pero pasa por encima de la condición de la T4 libre para llevar la cirugía. De resto, en todos los pacientes con un eje tiroideo que no está bien compensado, el procedimiento se tiene que suspender y esperar a que la T4 libre alcance rangos de normalidad y, como dije, idealmente que esté en el rango superior, ¿sí? Ahora, hay una cosa muy importante con respecto a la corrección del eje tiroideo y es que el eje corticotropo tiene que estar corregido para que, para que podamos corregir el eje tiroideo, ¿sí? Me explico. Lo que pasa es que si nosotros comenzamos a corregirle el eje tiroideo al paciente y el paciente tiene un hipocortisolismo central, por decirlo así, o sea, se le empieza a exigir más de lo que puede la glándula suprarrenal porque tiene una reserva muy baja, entonces lo que va a pasar es que el paciente
puede entrar en una falla adrenal que lo lleve a la muerte. Entonces siempre se tiene que corregir unos días antes el eje corticotropo antes de empezarle a dar al paciente la T4 libre. ¿Sí? Y lo otro importante es que en patología hipoficiaria prácticamente la TSH se ignora. Entonces, listo, usted pues al principio hace una valoración inicial con TSH y T4 libre, pero uno en lo que se debe concentrar solamente es en la T4 libre, sobre todo en el seguimiento, ¿sí? Porque la TSH puede estar alta, que no es frecuente, a no ser que sea un funcional pues productor de TSH, porque ya eso es estamos hablando pues de algo diferente, pero generalmente va a estar normal la TSH o va a estar disminuida. Entonces, siempre nos tenemos que centrar es en la T4 libre, ¿sí? Y en eso es en lo que vamos pues como a orientar el tratamiento. Eso era como lo que tenía que decir en cuanto a los, digamos, a los términos generales. Un par de cositas chiquitas con respecto a los adenomas funcionales. Tener en cuenta entonces, por ejemplo, que muchos de los pacientes, Lucas mostró ahí los datos, recuperan el déficit de sus ejes, o sea, recuperan el panhipopituitarismo con el manejo quirúrgico, ¿sí? Los pacientes con enfermedad de Cushing se tienen que, o sea, suena paradójico, pero se tienen que manejar como si en el transoperatorio, como si tuvieran una falla adrenal, porque realmente a uno lo que le habla es que la cirugía de unos cumplió el objetivo que se pretendía con el procedimiento, es que el paciente salga con unos niveles de cortisol muy bajitos, ¿sí? En los pacientes con adenomas no funcionales, un paciente con unos niveles de cortisol menores de 5 miligramos, menores de 5 microgramos por decilitro en el posoperatorio, le habla a uno de que el paciente tiene poco riesgo de recuperación de su eje corticotropo, pero en el paciente con enfermedad de Cushing, eso le habla a uno de que el paciente probablemente quedó en curación. Entonces, por eso todos esos pacientes con enfermedad de Cushing casi todos salen con falla adrenal, ¿sí? Pero digamos que, por decirlo así, eso es bueno para nosotros, ¿sí? Y generalmente más o menos se demora año y medio en que vuelva otra vez a arrancar el eje corticotropo solito, ¿sí? Y eso es lo que más o menos pasa con el resto de los ejes hipoficiales, que muchas veces hay que estarles dando suplencia, pero por eso, excepto el cortisol que se mide a los, como dijo Lucas, a los 1 o 2 días del postoperatorio, el resto del tamizaje se empieza a hacer más o menos a las 4, idealmente a las 6 semanas, como para esperar a ver si el resto de los ejes mejoró ese panhipopituitarismo que tenía antes, pues, o el hipopituitarismo si son menos de 3 ejes comprometidos, y tener paciencia y no, digamos, no subestimar y seguir pues como haciendo tamizajes cada cierto tiempo, cada 4 o 6 meses de los ejes tiroideos, hormonales, porque ellos con un porcentaje pues bastante importante vuelven a comenzar pues como a recuperar su función pues hipoficial en general. Eso era todo lo que tenía para decir. Gracias, profe. Con mucho gusto. Tengan feliz día.